escucha El despertar de las trabajadoras y los trabajadores todos los martes por la 87.7 FM. Radio Placeres. A la izquierda del día, organizándonos para vencer. Sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas de la Radio Placeres. Estamos en un nuevo programa del despertar de los trabajadores y las trabajadoras, en un programa especial. Nos encontramos hoy día en la Facultad de Medicina, en comisión de servicio, con Beatriz, para una edición, como decía recién, especial del despertar de los trabajadores y las trabajadoras. Les recordamos que nos pueden seguir por www.radioplaceres.cl, Beatriz. Por nuestro podcast en Facebook, El Despertar de los Trabajadores, y también fielmente por la 87.7 a la izquierda del dial. Como decía el compañero Oscar, hoy día nos encontramos en un programa especial. Hoy día estamos en el Seminario Internacional de Educación, segundo Seminario Internacional de Educación, cuyo tema será la construcción de un currículum para democratizar el aula, la escuela, la sociedad y el continente. De eso, en ese contexto se enmarca este programa. Este seminario lo organiza el CENTE Chile a través del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación SUTE Valparaíso. Y está patrocinado por la Corporación Municipal de Desarrollo de Valparaíso, hay que decirlo. Es un día bastante especial. Los profesores están de vacaciones, ya es el lunes 10. Entonces, en pleno descanso, los profesores se dan el trabajo de asistir a una instancia que debe ser de retroalimentación, de conocer nuevas ideas y experiencias, de manera de llegar con nuevos refrescos para este segundo semestre y para lo que queda de decenio, por decirlo de alguna forma, toda vez que se están generando grandes transformaciones en Chile que, hay que decirlo, no son más que acomodo neoliberal de una educación de mercado, segregadora. Bueno, y en tantos programas hemos definido nosotros el sistema educativo que tenemos, Beatriz, que no vale la pena seguirlo nombrando ahora, pero sí decir que como recalcar que es un día especial para mucha gente, para los organizadores, que han logrado, digamos, atraer un concierto de docentes que es parte del componente latinoamericano. Vienen profesores de México, vienen profesores de Venezuela. Mañana, 11 de julio, se va a estar en Santiago. Vaya a estar Beatriz Omunguaipo. Vamos a estar reporteando también la segunda réplica de este seminario internacional. Claramente. Oye, compañero, nunca hay que dejar de olvidar que estas instancias, como tú lo dices, que son de retroalimentación, ¿ya? También son instancias para que nosotros nos dotemos de las herramientas para organizarnos como docentes, ¿cierto? La organización, como siempre también lo hemos dicho en el programa El Despertar de los Trabajadores, la organización es una de las claves para poder derribar, ¿cierto?, este modelo neoliberal y capitalista que se ve reflejado no solamente en la educación, sino que en los otros derechos básicos que nos pertenecen, ¿cierto? Entonces, siempre tomar estas instancias para utilizarlas como herramienta de organización de los docentes. Claro, solamente para que nuestra radio escucha vaya entendiendo un poco cuál va a ser la modalidad que hoy día va a adquirir en este programa especial El Despertar de los Trabajadores. Nos vamos a estar encontrando con exposiciones en Valparaíso sobre situación educacional mexicana, situación educacional y situación política venezolana. Una exposición dirigida por la profesora Ingrid Altamirano, a la cual esperamos poder entrevistar, con respecto a una propuesta de proyecto educativo. Y bueno, va a ser un día bastante bonito. Esperemos que el día martes, el día de mañana, 11 de julio, podamos tener la presencia de otros exponentes internacionales juntos con lo que ya hemos nombrado, de manera de poder irle tomando el pulso a lo que verdaderamente está sucediendo en el concierto internacional y por supuesto que en nuestro país, informarle hoy día al Radio Escucha
con respecto a cuál es la situación que están viviendo los docentes, hacia dónde apunta la reforma educacional, creemos nosotros como Despertar que es una tarea fundamental, Beatriz. Tú lo has dicho en muchas ocasiones y resulta trascendental delinear hacia dónde apunta el modelo, hacia qué tipo de construcción de ser humano se está desarrollando este país. Y lo que hemos visto, o sea, en las noticias este último tiempo, solamente mencionar por ahí un bus de color naranja. Entonces, que ya empieza ahora a circular, si es que según las redes sociales, las noticias, empieza a circular hoy, si es que no nos equivocamos. claro, o sea, acá, por lo que vamos a observar, como decía hace un rato en este seminario, es la diversidad de experiencias, la diversidad de miradas, y con la capacidad, y con un solo objetivo, que es la de construir, tal cual lo dice el eslogan del seminario, por la construcción, por la democratización del aula, la sociedad, del continente. Eso es fundamental. Vamos a una tandita musical. Sí. Y comenzamos posteriormente con el seminario y con la entrevista. Ahora bien, se me queda un detalle antes de irnos, Beatriz, es que vamos a tener, como decía recién, dos partes, una que se va a desarrollar el día lunes 10 y otra el día martes 11, las cuales van a ser, digamos, un especial del Despertar de los Trabajadores. ¿Ya? Eso implica tiempos distintos, ¿sí? Exacto. Entonces... Nos vamos a la primera tandita musical, queridos Radio Escuchas. Esto es el Despertar de las Trabajadoras. Y los trabajadores Organizándonos para vencer. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente, no puedo educar mis hijos y eso no lo hallo decente, y eso no lo hallo decente, y eso no lo hallo decente. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. Yo soy universitario, tengo un título legal, sin embargo mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Envejecí haciendo patria y en una escuela rural, y en una escuela rural, y en una escuela rural. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Yo soy universitario, tengo un título legal. Sin embargo, mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Yo soy maestro de escuela y en un colegio nocturno. Cuando usted llega a su casa, recién comienza mi turno. Recién comienza mi turno, recién comienza mi turno. Yo soy maestro de escuela y en un colegio nocturno. Señor intendente, señor canciller, yo soy el viejo maestro que les enseñó a leer. Señor intendente, señor presidente, yo soy un viejo maestro que les canto lo que siente. Estamos de vuelta en la segunda tandita del Despertar de los Trabajadores Y las trabajadoras. por la 87.7 Radio Placeres, a la izquierda del dial. Les recordamos a todos nuestros queridos placerinos y placerinas, porteños todos, que nos pueden seguir a través de www.radioplaceres.cl y por nuestro, como se dice, Beatriz, Podcast
del Facebook del Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras. Beatriz, nos encontramos, como decíamos en la primera tanda, en un programa súper especial, súper requete contra especial, un seminario internacional organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación a través del SUTE de Valparaíso y patrocinado por la Corporación Municipal. Parece propaganda de estadio, ¿ah? Pero bueno, compañera Beatriz, nos encontramos, como decía recién, en este seminario y con invitado especial en este programa, ultra especial. Preséntelo usted, pues, compañera. Estamos en presencia de compañeros de nuestra querida Latinoamérica. Estamos con Orlando Pérez, quien es el presidente de SINAFUM, Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela. Como también nos acompañan nuestros compañeros de México, Juan Melchor Román y Daniel López Castellano, de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación de México, CENTE. ¿Sí? Si es que no me equivoco. Muy bien. Compañero, ¿cómo está? Muy bien, un saludo de aquí a los usuarios y usuarias a su emisora El Placer, Radio Placeres, en la hora de los trabajadores, el despertar de los trabajadores y trabajadoras, hay que agregar el género. Sí. De aquí un saludo fraternal, un abrazo bolivariano y revolucionario a todos los maestros y maestras de Valparaíso y sobre todo de Chile. La patria es una sola, la patria es América para nosotros. Exacto. Compañeros, saludos al programa. Bienvenido a este programa. Gracias por la invitación y por mi conducto y por el conducto del compañero Juan Melchor. Reciban un fraternal saludo de la Coordinadora Nacional de las y los Trabajadores de la Educación de México. Perfecto. Entonces, iniciando solemnemente esta entrevista, vamos a partir con usted, compañero Orlando. La prensa chilena solo ha dado un solo punto de vista, que por lo demás es la única que quieren dar a conocer a todo Chile, ¿cierto? Acerca de la situación en Venezuela, tirando obviamente hacia abajo el gobierno de Maduro, sembrando el miedo y el rechazo al trabajo del presidente, criminalizando al Estado venezolano también. Aprovechando su presencia en el puerto de Valparaíso, queríamos saber en relación a la educación, ¿cierto? ¿Cómo funciona el sistema educativo en Venezuela? ¿Qué rol tiene el Estado? Como primera pregunta. En Venezuela, de acuerdo a la construcción desde 1999 del proceso bolivariano, se va a una constituyente, al nuevo contrato social, y la transformación de la Constitución trae como consecuencia que en el artículo 102 de nuestra Constitución se establece la educación como un derecho humano. Desde 1999, la política neoliberal adelantada desde el gobierno de la Cuarta República, desde Norteamérica, la educación en Venezuela iba hacia su privatización, poca inversión por parte del Estado en salarios de los maestros, en construcción de nuevas escuelas, de universidades. El gobierno encabezado por Hugo Chávez Frías establece 5 ejes de desequilibrio. En esos 5 ejes de desequilibrio estaba la educación, estaba la salud, estaba el trabajo, estaba la vivienda y estaba la alimentación del pueblo. En materia educativa se crea un método de debate donde participan los padres y representantes, los estudiantes, los maestros, obrero y personal administrativo de escuela por escuela y liceo por liceo. Se establece la constituyente educativa y se llegan a algunas conclusiones. La primera es que para que haya igual posibilidades y oportunidades de todos los venezolanos y venezolanas, tendríamos que tener también las mismas condiciones. El Estado venezolano entonces se dedicó en el análisis que se hizo sobre la problemática educativa en Venezuela, que era la de la inclusión contra la exclusión. Comienzan a crearse programas de carácter integral. Arranca una jornada integral de 8 horas, se denomina Escuela Bolivariana,
en la escuela bolivariana se comienza a darle merienda y almuerzo a los niños y niñas con carácter nacional. Posteriormente comienza a instrumentarse metodológicamente lo que tiene que ver con la tecnología que vaya a la escuela. Se hacen programas de computación de servir para el pueblo y para los estudiantes. Ahora, posteriormente, a cada niño, desde primer grado hasta quinto año de educación media, se le entrega una computadora que tiene un programa educativo que trabaja el maestro junto con el niño en el aula, se lleva la computadora a su casa y se le hace seguimiento, evaluación y control al programa educativo de los niños y niñas. La alimentación, la tecnología y la recreación, pero sobre todo que la educación no se puede dispersar, sino que se integra. Entonces se crean, a través de las misiones que adelantó Hugo Chávez Frías, a través de la Constitución, crean las misiones educativas. La misión Robinson, que era para alfabetizar a todos aquellos que estaban fuera del sistema formal, tanto niños como adultos y adultas, y se logra la alfabetización en Venezuela de 1 millón de personas a lo largo de 2 años. Esa es una misión que continúa, posteriormente de llevarlos hasta 6º grado, independientemente de su edad, se crea la misión Rivas, que en este caso ya sería el bachillerato, de primer año, aquí sería de 7º hasta noveno y después 5º año, 9º año, que sería 3er año para nosotros, y luego se crea la misión Sucre, que ya es la parte universitaria. El sistema educativo venezolano da un vuelco y se crea entonces la educación desde inicial, desde maternal hasta universitario en cada uno de los municipios que existen en Venezuela. En Venezuela tenemos 365 municipios y en cada municipio por lo menos deben haber 3 universidades, deben haber maternales, educación inicial y primaria, para que toda la población tenga acceso a la educación, porque es un derecho humano, y el Estado es el ente rector. Sin embargo, también existen instituciones públicas privadas para que la gente escoja, pues si quiere estar en la educación pública o en la educación privada, sea universitaria o sea media y básica. Entonces, así funciona el sistema educativo venezolano. Ahorita hicimos una consulta de 7 millones de personas sobre una propuesta de transformación curricular, de transformación de la planificación, ya que Venezuela, como todo el mundo sabe, es un país netamente rentista, vivimos del petróleo, del aluminio, del hierro y del oro. Entonces, el presidente de la República, con todo lo que hizo el imperio norteamericano y europeo con el fracking, que invadió el mercado petrolero y casi acaba con la OPEP, caen los precios del petróleo, decide Obama declarar a Venezuela como un peligro inusual. Sabrán ellos a qué se refieren con lo del peligro inusual. Es la pretensión de invadir a nuestro país y apoderarse de la riqueza petrolera, del agua que tenemos, el río Orinoco, uno de los ríos más grandes de toda la América, del mundo, del oro, del coltán, que Venezuela tiene coltán, tiene uranio. Acaban de descubrir ahorita una veta del mineral radiactivo torio, y la biodiversidad del Amazonas, que todo el mundo conoce, es importante para el imperio norteamericano. Venezuela decidió desde 1999 ser libre, independiente y soberano, y nos negamos a ser nuevamente colonizados por las potencias. El sistema educativo bolivariano ha traído como consecuencia que pasemos de una matrícula
de 3.5 millones de venezolanos a 7 millones de estudiantes, desde maternal hasta la educación básica. Y universitaria tenemos 3 millones de estudiantes universitarios. En Venezuela el que quiere estudiar en la educación privada es porque quiere, porque el Estado le está brindando todas las posibilidades, porque con Hugo Chávez Frías se crearon casi 30 institutos universitarios y se sigue construyendo en materia universitaria. En el tema laboral, los educadores y educadoras hemos tenido la oportunidad en esa consulta de los 7 millones y en la constituyente educativa de proponer nuestra visión de la educación. Una visión que se asume en nuestra realidad regional y del proceso productivo de nuestra realidad regional. Nosotros entendemos que se han hecho grandes esfuerzos en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, por crear instancias de intercambio más allá de lo económico, de lo comercial, que sea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pedagógico, porque hemos visto con mucha nostalgia, con tristeza, de que ningún país en América Latina tiene su propia propuesta educativa. Todas las propuestas educativas son o de Francia, o de Inglaterra, de Alemania, o de Norteamérica, o de Canadá. Entonces va a ser de acuerdo a nuestra realidad, que entendemos nosotros que debemos construir una visión educativa que nos permita, además de unirnos por el idioma, unirnos también por el tema cultural, por el tema histórico, pero sobre todo en la construcción de una visión educativa que nos permita ser ciudadanos de Latinoamérica, con igualdades de condiciones desde el punto de vista pedagógico y educativo. Creemos que eso es lo correcto y por eso creemos profundamente en el ALBA, creemos en el CELAC, en UNASUR, que son construcciones de la propia América, de nuestras realidades, y creemos que esa es la dirección que debe tomar el sistema educativo en América Latina. Compañero, antes de que termine esta segunda tandita, creo que es súper importante tratar de averiguar, tratar de saber de su propia boca cuál es la situación del docente hoy día en Venezuela, tomando en consideración de que, así como en Chile, hoy día se hace en Venezuela lo que aquí en 1973 se fraguó a sangre, ¿no? El intento golpista ya es permanente, se sabe desde acá de Chile cuál es la situación de Venezuela respecto de cómo se ha organizado la derecha, ¿ya? Y tomando en consideración eso, y una frase que usted el día de ayer acuñaba o citaba de Althusser respecto del rol del docente, acá en Chile el docente en los momentos difíciles de nuestra historia supo, digamos, responder con altura. Entonces la pregunta concreta de ese caso, y que, ojo, se contrapone directamente a lo que usted planteaba ayer respecto a Althusser, ¿no? O de lo que decía Althusser, del rol reproductor que tiene el docente. ¿Cuál es el rol que cumple el docente hoy día en Venezuela? Más allá de su labor, que la labor del docente es política, pero en la arena política nacional, no de aula, ¿cuál es el rol que está cumpliendo el docente hoy día en Venezuela? Bien, en Venezuela el proceso bolivariano ha traído como consecuencia, por supuesto, que haya una confrontación entre las ideas pedagógicas, metodológicas y social, por supuesto, y cultural. El docente en Venezuela trabaja 3 jornadas. Tenemos una jornada de medio turno, de 7 de la mañana a 12, que para nosotros son 33.33 horas pedagógicas de 45 minutos. Tenemos al profesor de liceo, de educación media, que trabaja 36 horas pedagógicas, que son 27.5 horas de 60 minutos. Y tenemos el docente de la Escuela Bolivariana, que es la jornada integral, serían 53.33 de 45 minutos, que serían 8 horas diarias de jornada. Por supuesto, tenemos el profesor universitario, ¿no?
Esas 3 jornadas que tenemos en Venezuela expresan la construcción del sistema. Se ha entendido en Venezuela que las áreas del saber no pueden estar separadas, sino que deben estar integradas. Y por eso, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria se crea la mención de educación integral. Un maestro que debe integrar todos los saberes, la recreación, lo académico, lo pedagógico, pero sobre todo lo social, ¿no? ¿Quiénes somos y dónde estamos? ¿Qué patria somos? ¿En qué continente estamos? ¿Y qué habla nuestro continente? ¿Y cuál es su cultura? ¿Quiénes somos en el mundo? Eso trae como consecuencia evitar la eliminación del concepto patria, del concepto nación, del concepto Estado, que los medios de comunicación, tanto transnacionales como nacionales en Venezuela, intentan acabar con los símbolos de la patria que tanto le costó a los próceres latinoamericanos sacar al imperio español, y hoy tenemos que sacar al imperio norteamericano y europeo, que son quienes pretenden colonizarnos de nuevo. Y la colonización tiene sus métodos, las redes sociales, el internet, la televisión, el teléfono, los periódicos ya casi no existen porque la gente utiliza el internet, ¿no? Que metodológicamente los educadores tendríamos la responsabilidad de revisar el peligro que hoy es el internet realmente para el proceso educativo, que además quieren acabar con el concepto familia, que una de sus ideas centrales es acabar el concepto de patria-nación, pero también con el concepto familia. Entonces, en Venezuela el rol del maestro es de suma importancia, desde la llegada de Hugo Chávez Frías al gobierno, y que le da continuidad un trabajador, un obrero, al proceso emancipador en Venezuela. Por supuesto que el maestro no ha hecho huelga en los 17 años que tenemos de gobierno, gracias a que hay un gobierno que se sienta con los trabajadores, con las trabajadoras, discutimos las propuestas educativas, las propuestas salariales. ¿Cómo se come lo que yo estoy diciendo para quienes me escuchan? Las organizaciones sindicales del magisterio, de los maestros, somos 9. 8 son de oposición y una sola es bolivariana, que es SINAFUN, del cual yo soy presidente. Nosotros agrupamos 60.000 afiliados y las 8 federaciones opositoras no tienen 60.000, juntas sumadas no tienen 60.000 afiliados. Discutimos con mucho respeto, porque el interés son los trabajadores y las trabajadoras. Cada quien milita en su parte, yo milito en el partido de gobierno del PCV, ellos militan en los partidos de derecha, tradicionales, y sus anexos, que dicen que son nuevos, pero son los anexos, ellos militan allí, tienen su posición pública, política, adversa a nuestro gobierno, a nuestras políticas educativas, pero sin embargo discutimos en conjunto las condiciones laborales. ¿Cuáles son las condiciones laborales nosotros? Acabamos de firmar un contrato colectivo hace un año que no lo tiene ni el mundo ni América Latina. Es el contrato donde unificamos obreros, administrativos y docentes dependientes del Estado venezolano, del Ministerio de Educación, en ir unificando las condiciones laborales. Un maestro en Venezuela, además del contrato colectivo que tiene de aumento salarial trimestral, el presidente de la República, como todos sabemos, que es un obrero que tiene una concepción de clase y sabe que los trabajadores y trabajadoras son su clase natural, aumenta por vía del decreto, diciendo que hay una guerra económica contra la familia y los trabajadores, además de tener el aumento por contrato, decreta aumentos salariales. Cuando ellos por la guerra económica nos aumentan inflacionariamente, ficticiamente, el costo de la cesta básica, el presidente de la República asume el rol por encima de los empresarios
y de la guerra económica el aumento para que los trabajadores puedan recuperar su salario. La lucha que tenemos en Venezuela no es fácil, combatir contra el imperio norteamericano, contra el bloqueo comercial, contra la incesante guerra que tienen todas las corporaciones internacionales noticiosas, como el Mercurio. Ayer muy asombrado, veía aquí en Santiago de Chile el día de ayer, leía el Mercurio, donde el Tribunal Supremo de Justicia decide darle casa por cárcel a Leopoldo López, que evidentemente es un asesino, 43 muertos en una convocatoria que le hizo a derrocar el gobierno. Él es el incitador y de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes, él es responsable político de eso. Se le da casa por cárcel. Me parece correcto también que lo haga el gobierno venezolano, porque le demostramos al mundo que no tenemos ninguna dictadura, porque en una dictadura él no estuviera vivo, estuviera desaparecido. Entonces en Venezuela ahí es democracia pura. ¿Qué ha hecho desafortunadamente los testaferros, los apátridas en Venezuela? Usan de carne de cañón al sector estudiantil universitario, lo tarifan, le pagan. Lo más grave ahorita es que le están pagando a la delincuencia, porque el gobierno nacional apretó mano dura contra la delincuencia con la OLP, buscó a los paramilitares colombianos que hay en Venezuela. Quiero decirles de aquí, de su programa, a los usuarios, o radioescucha, como nos lo dicen aquí los colegas, que de los paramilitares colombianos, al desmantelar y llegar a la paz en Colombia, los movimientos narcotraficantes, los movimientos paramilitares, los llevaron a Venezuela porque le pagan en dólares. Y son los que, acompañados de la ultraderecha venezolana, hacen la barricada, disparan, tienen granadas, queman tanquetas, le disparan a los propios militantes de la derecha para decir que fue el gobierno nacional. No con esto quiero decir que no ha habido exceso de algunos guardias nacionales venezolanos y por eso están detenidos, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa claramente que ni la policía ni la Guardia Nacional, que civilmente son los que pueden, en el caso de que haya marchas o protestas, con las cuales yo comparto la protesta. Constitucionalmente se comparte la protesta. Lo que no va a hacer es un gobierno de astumbase, que inventen barricadas para evitar que lleguen los alimentos a las capitales, que llegue la gasolina o que llegue el gas a las capitales. O sea, es una guerra foquista, una guerra de guerrilla que tienen contra un gobierno que se ha dedicado a entregarle 1.700.000 casas a los pobladores venezolanos, totalmente gratis, no han pagado nada. Eso no puede ser una dictadura. Si aquí en Chile dieran 1.700.000 casas a los chilenos y chilenas, bueno, aquí eso sería una democracia, es la mejor del mundo. En Venezuela, como agarran lo que se percibe del petróleo para entregar 1.700.000 a los habitantes que no tienen posibilidad de adquirir una casa, entonces es una dictadura. Claro. Como en Venezuela la salud no es una mercancía, es un derecho a la vida, se crean espacios para que un sistema nacional de salud le responda a la gente. Pero Venezuela no produce medicamentos, Venezuela no produce tecnología médica, se la tiene que comprar Suiza, se la tiene que comprar España, a Francia, a Norteamérica, que son los que producen tecnología. Pero ¿qué hacen? Como tienen, como Obama con las transnacionales, decidieron hacernos la guerra, invadir Venezuela, así tengamos dólares, no nos quieren vender los medicamentos ni las tecnologías. Por eso es que muchos chilenos, chilenas se preguntarán, bueno, ahora Venezuela migrando y quieren venir aquí a ocupar los espacios. Bueno, todos esos que están migrando, venezolanos, venezolanas, son mis compatriotas, pero no quieren a su patria. No entienden que quieren colonizarnos nuevamente por la fuerza, porque no solamente se coloniza por la fuerza con las armas, también se hace ideológicamente. Y por eso es que el Mercurio publica ayer
que no es que el gobierno nacional tomó una decisión humanitaria, sino que con las barricadas y con la lucha contra Maduro fue que lo obligaron a soltar al señor. No es verdad. El presidente de la República ha hecho todo el esfuerzo por el diálogo, por sentar a los que nos ganaron la Asamblea Nacional. Queremos decirle, esa dictadura es tan rara, es la dictadura más extraña del mundo, donde la oposición nos ganó la Asamblea Nacional, nos ha ganado gobernaciones, nos ha ganado alcaldía, y tienen casi 100 días en la calle, en barricada. Es más, han incendiado a 7 venezolanos porque su color de piel no era blanca y para ellos le parecieron que eran chavistas, y ser chavista para ellos es una cosa muy grave, e incendiaron a 7 venezolanos. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela es que el Papa, es más, interviene porque la oposición pidió la intervención del Papa. El gobierno acepta la intervención del Papa y los señores no se sientan, sino se van a hacer paros y trancar carreteras 10 y 6 horas afectando. Por ejemplo, si usted le hicieran eso aquí en Chile y va en una ambulancia y no lo dejan pasar, lo más probable es que el paciente se muera. Bueno, eso es lo que los señores hacen allá en Venezuela. Entonces, ellos llaman a eso una marcha pacífica. No, hay una guerra para tumbar a un gobierno que cometió el crimen de poner con su pueblo de manera legítima a un obrero como presidente. O sea, el gran problema es que un ejemplo de que un obrero pueda demostrar que puede administrar un país, que puede administrar la economía y que con su clase sea solidario. Ese gran crimen que comete nuestro presidente con toda su población es lo que la burguesía internacional y nacional quiere que Venezuela pague. Pues nosotros le decimos rodilla en tierra, no lo harán, venceremos y sabemos que contamos con América Latina que nos va a apoyar. Bueno, un fraterno abrazo, compañero, y concordamos con usted esta ruptura de paradigma que es muy necesaria para definitivamente tomar las riendas de la historia y hacer de esta patria una patria de todos. Un saludo fraterno, dejamos hasta aquí la segunda tandita. El seminario ahora comienza y volvemos posteriormente de esta cortina musical a nuestra tercera y última tandita. Esto es El Despertar de los Trabajadores. Y las trabajadoras. Por la 87.7 Radio Placeres. Organizándonos para vencer. Não é possível que a América Latina não esteja junto. Não é possível que a América Latina não esteja unida. Então é preciso construir uma nova aliança na América do Sul. É necessário construir essa união. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico, para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia, indiferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina que subestiman
maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesinan. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber, como latinos hay que entender que la integración del sur es para crecer. No hacen falta las fronteras que en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de ridículos. La unión de nuestros pueblos trae nuevos horizontes para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos, por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían pregunta y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su Dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista. Imperialistas, esclavos en cadena trajeron de África 2 continentes unidos en la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta, etnia de basta, basta. Nuestra respuesta no estaba prevista. Indígenas, blancos y negros en una sola piel unida. Viva la fuerza latina, con contundencia camina. América Unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina a una victoria. Insurgencia del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se queda, contra uniformes militares que defienden a conveniencia, intereses transnacionales para el negocio de la guerra se prestan. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, silenciosa matanza, gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo, oh, 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 yo, oh, oh. Escucha lo que digo, yo, oh, oh. Quiero que seas testigo, yo, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, oh. del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo, yo, oh, oh. Quiero que seas testigo, yo, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, oh. del levantamiento del latino. La reforma a la ley de educación. Por cierto, el proyecto legislativo generó disturbios en la Universidad Distrital de Bogotá, retenido por los cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Bueno, estamos de vuelta en la tercera y última tandita del programa del despertar de las trabajadoras y los trabajadores. En esta tercera tandita me tocó quedar solita con los compañeros de México. Nuestro compañero Oscar tuvo problemas para viajar a Santiago y desde acá le mandamos muchos saludos y un abrazo fraterno. Estamos, ¿cierto? Vamos a recordar los nombres de nuestros compañeros. Estamos con Juan Melchor Román y Daniel López Castellanos, que son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación de México, la CENTE, ¿sí? Y para comenzar desde ya de lleno en nuestra entrevista, quiero hacer una pregunta que es un poco más bien sensible, ¿cierto? Pero está relacionado de cierta manera con el tema de la educación, ¿ya? Entendiendo y tal cual ustedes lo plantearon en su ponencia ayer en Valparaíso, que la educación se debe entender como humanista, como un derecho humano, ¿cierto? Y que se ha visto vulnerada con
con cientos de hechos, pero el que más se nos ha grabado, ¿cierto?, es el caso de la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. ¿Ya? ¿Qué sensación tienen en el medio docente en relación a este hecho tan doloroso? ¿En qué va? ¿Qué ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno? En su opinión, como maestros, en el mundo docente, ¿cómo se ha llevado esto? ¿Cuál es la sensación que queda a partir de este hecho tan macabro que ocurrió? Bueno, la sensación de entrada es de impotencia, es de una profunda indignación que el gobierno y la oligarquía internacional y la oligarquía, creo, en el caso de México, intentan que se haga una costumbre en nuestro país. La masacre en Iguala, que deriva en desaparición de 43 estudiantes normalistas, no es la única masacre perpetrada desde el Estado en México. Hay una serie de hechos violentos, indignantes, que calificamos como crímenes de lesa humanidad, porque en todas las masacres, desde Aguas Blancas, Acteal, esta última de Nochistlán y Arantepacua, la más significativa, por supuesto, la de Iguala y la desaparición de los muchachos, porque se da en un momento de avanzada política de la derecha en México, de Enrique Peña Nieto, que cabalgaba en una línea política ascendente, llevando a cabo reformas estructurales legales muy importantes para ellos en el país, pero que despojan de todo a los mexicanos, de la riqueza natural, de los derechos humanos, de los derechos sociales, de la más elemental forma de vida, en la dignidad. Entonces queda este sentido de impotencia, pero también podríamos decir de recuperar un tanto mucho el asunto de dimensionar qué significa la masacre, ¿no? La masacre tiene que ver, como yo decía antes, con acostumbrarnos a un estado de cosas donde todo parece ser natural, donde no hay consecuencias para la clase política. Sin embargo, bueno, un paquete de 11 reformas estructurales que estaban en medio de esta coyuntura se detienen en su mayoría por la masacre en Iguala. Y bueno, esto le da posibilidad a los movimientos sociales, en el caso nuestro al movimiento disidente más importante en el sector educativo, para detener una reforma que cruza todas, que es la reforma educativa. Hoy la reforma educativa en lo Madurar plantea cómo el docente, el trabajador de la educación, es parte esencial de hacer que el estudiantado y la población en general se conforme con el estado de cosas. Entonces no podemos acostumbrarnos a las masacres, no debemos acostumbrarnos a que nos den un poco de nuestro derecho en función de la sangre de los caídos, y en todo caso la indignación pasa a ser organización. Ajá. En ese punto de la organización, ¿en qué nos podría complementar? ¿Cómo se están organizando en el mundo docente para poder combatir y resistir esta reforma educativa? Y este estado natural del accionar policial y del gobierno en desmedro y la criminalización de la sociedad mexicana en general. ¿Cómo va la organización? Bueno, yo lo comentaba Melchor, dentro también ha habido asesinato de periodistas, que fue lo último que le faltó comentar. Y bueno, ante este estado de cosas, la sociedad mexicana ha empezado a despertar para exigir precisamente el cese a esta ola de represión hacia la sociedad, y obviamente que el sector más organizado es el magisterio nacional aglutinado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ¿no? Entonces, del 2000, en esta última etapa, del 2013, 14, 15 hasta hoy, nos hemos organizado de manera tal que le hemos hecho frente a esta embestida del Estado, ¿no? Que efectivamente son 11 reformas
pero que en lo particular a nosotros nos compete la reforma educativa. Entonces, con jornadas de movilizaciones a nivel nacional hemos podido frenar esta reforma. Y efectivamente la agresión a las normales rurales es precisamente producto de esta agresión de la reforma hacia la educación pública en nuestro país. Las normales rurales surgen como una necesidad del pueblo mexicano. Hoy por hoy la oligarquía financiera dice que el normalismo dejó de ser funcional, que el normalismo no tiene razón de ser, ya que cualquier persona en este nuevo modelo educativo que plantean, que presente un examen y que lo pase independientemente que no tenga el perfil pedagógico, puede ser maestro. Entonces las normales no tienen esa razón de existir. Hoy por hoy siguen golpeando al normalismo rural, sobre todo no tiene mucho la normal rural de Cañadón de Aguascalientes, la de Tiripetío, Michoacán, donde aún hay un joven en estado de coma a partir de una agresión del Estado hacia el normalismo. A las compañeras de la normal de Panotla en el estado de Tlaxcala, es decir, hay una agresión sistemática hacia el normalismo, ¿no? Entonces, ante este estado de cosas, el magisterio y la sociedad en su conjunto estamos cerrando filas y convocando a movilizaciones que nos permitan demostrarle al Estado que no estamos dispuestos a ceder nuestro derecho a la educación pública, pero sobre todo al trabajo. Perfecto. Y bueno, siempre en el mismo contexto de la educación, ¿cómo se ha desarrollado el modelo educativo en México en este último tiempo? Modelo educativo que también tiene ciertas similitudes con el modelo educativo chileno. ¿O sí o no? Sí, bueno, lo que pasa es que con esta nueva reforma educativa que plantea el Estado mexicano, todo lo que plantean no es nuevo. A nosotros nos queda claro a partir de lo que hemos observado, hemos investigado, lo que han estado implementando en Chile desde hace muchos años. Hoy por hoy nos los quieren vender en México como la panacea de la educación, como lo más acabado, como el último grito de la moda en educación, y nos quieren plantear un modelo. Ante ese planteamiento de implantar un modelo educativo, la Coordinadora Nacional plantea la construcción de un proyecto educativo que recoja las necesidades de nuestros pueblos originarios, lo más elemental, que no tiene nada que ver con el modelo educativo que plantea el gobierno. Y bueno, también prometidos en este asunto de la movilización de la que yo estaba comentando hace ratos, ellos reconocen que no les alcanzó, no tuvieron la capacidad para implementar este modelo educativo que dista mucho de ser un proyecto, que es lo que nosotros estamos construyendo, porque pues ellos agarran y empiezan ahora con lo de la tecnología, nada más es de copiar, pegar, sin revisar realmente cuáles son las necesidades de nuestro país. Entonces, ya declararon que no están en condiciones de aplicarla en este periodo, que sería hasta el ciclo escolar 2018-2019. Y bueno, esto es una muestra de que efectivamente, primero, no les dieron los tiempos, y segundo, la sociedad mexicana no está dispuesta a aceptar la implementación de un modelo neoliberal que tiene que ver con este modelo educativo, que lejos de que exista una educación para el pueblo, más bien nos los pretenden vender como una mercancía, la cual el pueblo mexicano tiene que pagar. La cual el pueblo chileno ha aceptado, pero en una condición sumisa absoluta. Compañero, ¿quisiera usted agregar algo en relación a esta última pregunta? Sí, bueno, nosotros en el año 92 leímos la Ley General de Educación de Chile, que ya estaba impuesta acá. Hicimos un comparativo con la propuesta de Ley General de Educación para México y es la misma. ¿Qué resalta de la Ley General? Resalta el asunto del bono educativo. Acá parece que le llamaron el voucher, algo así, sí. Donde, bueno, aquí ya hay un financiamiento mixto para la educación. Es el inicio de la privatización de la escuela pública, donde se le entregaba al padre de familia, al tutor, al apoderado,
un documento bancario que era de cierta cantidad y él podía aplicarlo en la escuela de su preferencia. Y bueno, aquí ya el asunto deriva en que hay un sentimiento de que la escuela privada es mejor que la pública, aunque los docentes son los mismos. Exacto. Los docentes de ambas escuelas se han capacitado en los mismos espacios de formación docente. En todo caso, este es un primer asunto que es similar. El otro tiene que ver con la eliminación de la plaza definitiva o del contrato definitivo, donde se manifiesta que alguien que no tiene plaza de base no puede acceder a prestaciones sociales, no puede acceder a créditos, no puede acceder a servicio médico público. Es decir, la privatización de la escuela, tanto en Chile como lo que se pretende hacer en México, es privar el interés particular sobre el interés público. Esto es en el asunto monetario laboral. Y en el caso de los planes y programas de estudio, lo que trae ambas leyes, con sus leyes reglamentarias, es una reducción drástica de los contenidos escolares. En el caso de español, por ejemplo, reducen todo lo que es lingüística, literatura, todo lo que tiene que ver con la lengua romance, la lengua antigua, el latín, lo que tiene que ver con el español original y el español mestizo. En el caso de las matemáticas, retiran del plan y programa todo lo que tiene que ver con lógica y conjuntos, que necesariamente tiene que ver con el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, y dejan solamente las competencias individuales, pero las competencias generales. ¿Cuáles son las competencias? Son solamente las operaciones aritméticas, la lectoescritura que descifra grafías y no reflexiona enunciados y palabras. Esto es una similitud amplia. En el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el 92 atacamos esta reforma que iniciaba en base a acuerdos e instrumentamos planes y programas de estudios propios que se derivan del saber comunitario, de la relación con la comunidad, de la mística de los trabajadores de la educación, que tienen toda una tradición de sostenimiento de la educación pública en el país, pero sobre todo de las necesidades concretas de las comunidades. Ahora, en este periodo de lucha que se extiende ya casi por 5 años, nuestra ruta principal de enfrentar la reforma es cómo construimos un verdadero modelo de educación. Este modelo luego no se ajusta a los términos pedagógicos, ¿no? Pero sin embargo es la frase, es el concepto. En todo caso, ¿qué es lo que debe tener un modelo educativo distinto? Es lo que decíamos, poner en el centro de la escuela al ser humano. El ser humano que se desarrolla integralmente, con todas sus capacidades, con todas sus habilidades, que acude al teatro, a la música, a la danza, a la literatura, y en función de eso se está diseñando una jornada de escuela distinta, donde por la mañana pueden ser las materias curriculares y por la tarde en una jornada de 8 horas escolar y laboral, las materias co-curriculares, ¿no? Que son de fortalecimiento, y tiene que ver con el gusto de los estudiantes, no con una imposición, ¿no? O con un texto vocacional para ellos, ¿no? Sino todos tienen que aprender todo, todos tienen que aprender de todos tienen que enseñar a todos. Entonces, esta es la escuela que soñamos y es la que nos ha dado posibilidades en esta larga lucha. Cuando salimos en 2016 a una huelga de 125 días, por ahí así, la principal línea del discurso del maestro fue la defensa de la educación pública. Y defender la educación pública no tiene que ver con que no se privatice la educación, tiene que ver con que se renueven planes y programas y que se atienda sobre todo la problemática social. Perfecto. Eso acá en Chile realmente nosotros los profesores que estamos más insertos en la movilización, en la lucha, lo vemos con mucho desamparo, pero a la vez, como ustedes mismos lo mencionaron hace un rato atrás, es el motor que tenemos para poder luchar y poder revertir esto que, bueno, en Chile ya ingresó en el 73 a partir de la dictadura y se ha consolidado con todos los gobiernos este modelo privado, ¿cierto?
todo, como usted bien dijo, todo lo privado parece ser mejor que lo público, y no solamente se ve en la educación, sino que se ve en la salud, en la vivienda, etcétera, en todo cualquier servicio que se le entrega a la población. Nosotros como El Despertar le queremos dar las gracias por haber compartido con nosotros, por haber entregado un mensaje, ¿cierto?, de organización y de lucha, y por habernos educado, ¿cierto?, y enseñado en lo que está ocurriendo en América Latina, en específico en México, y la lucha de los docentes en este tema tan importante que es la educación, y que finalmente la educación es la que moldea una sociedad, y tenemos que enfrentar a este moldeamiento del empresariado, del neoliberal, del capitalismo, que lo único que quieren es formar seres individuales, egoístas, y que no se preocupen por el otro y por fortalecer, ¿cierto?, el lugar donde todos convivimos. Un abrazo fraterno y un saludo fraterno para todos nuestros compañeros de México, y una vez más gracias por haber estado con nosotros. Muy amables, muchas gracias, y un saludo también fraterno y combativo a los radioescuchas. Igualmente un saludo fraterno a toda la audiencia. Esto fue El Despertar de las Trabajadoras y los Trabajadores, organizándonos para vencer, por la 87.7 a la izquierda del dial. Escucha El Despertar de las Trabajadoras y los trabajadores todos los martes por la 87.7 FM. Radio Placeres, a la izquierda del día, organizándonos para vencer. Sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos.